Cuando ya estemos. Ya. Hola, muy buenas tardes. Creo que Hola. ya estamos en vivo. Sí. Me presento, mi nombre es Dante Vargas y voy a llevar esta charla. Ahorita voy a presentar a nuestros invitados y antes de esto les voy a pedir un minuto para poder compartirlo en nuestras redes y empezamos. En Va. un minuto estoy con ustedes. Perfecto. Yo ya estoy aquí. Ya. ¿Estamos listos? Sí. Bueno, pues muchas gracias primero por conectarse. Esperamos que esta charla sea de su agrado. Una Mientras tanto, está como un sonido, como que se está revolviendo. No sé si está prendido algún celular o algo, ¿no? a ver, O nada más lo escucho yo. yo también lo escucho. Yo lo escucho bien, no sé Ok. vosotros. Bueno, ahí ya no escuché. A ver si hablo yo, ¿se escucha? Ahí está, perfecto. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a empezar. Muchísimas gracias por conectarse, los que están conectados y los que no, bueno, van a tener esta charla arriba en el internet donde la van a poder revisar y ver. Bueno, pues en el marco del 14 aniversario del grupo El Origen Teatro, presentamos la charla de teatro sensorial en Monterrey, con dos grandes exponentes de este lenguaje que tenemos en el país y de manera internacional. Voy a presentar a Nelson Jara, actor, director de teatro con estudios de la Universidad Nacional de Colombia, en el Ministerio de Cultura en Colombia, en la Casa de Silencio de Bogotá y en la Sala Beckett de Barcelona, con más de 30 años de experiencia en diferentes compañías de teatro en Colombia, España, México y Dinamarca. Fundador y director hasta el 2019 de la compañía Colectivo de los Silencios España, docente del Diplomado de Lenguaje Sensorial de la Universidad de Girona, docente de talleres de lenguaje sensorial en diferentes ciudades del mundo y docente de teatro para adolescentes. Participa en compañías de Dinamarca y Barcelona en proyectos dirigidos a la investigación sobre memoria y tradiciones en barrios y pequeñas ciudades. Actor y docente de la Compañía de Teatro de los Sentidos desde 1992 hasta el 2023. Autor y director de varias obras y montajes presentados en diferentes partes del mundo. Gracias, Nelson Jara, por estar con nosotros. Gracias al Origen Teatro por esta invitación y a ver cómo hacemos esta charla. Para que sea amena, quiero decir. Que sea amena. Y ahora voy a presentar a Luis Escalante. Luis Escalante es director de teatro y gestor cultural. Fue líder del primer programa estatal de fomento a las economías creativas del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León y director de la Escuela Estatal del Arte Adolfo Prieto, del mismo organismo. En el 2015 fue reconocido por su labor como artista escénico y emprendedor cultural en el país por la revista Forbes. Es licenciado en arte teatral, en comunicación y además cuenta con estudios en dirección teatral, iluminación escénica y gestión cultural, entre otros. En el 2012 funda la compañía El Origen Teatro en México, con el cual ha dirigido proyectos escénicos en diferentes partes de México. Ha fungido como administrador y productor ejecutivo en proyectos musicales
Es fundador de proyectos que buscan el cambio social, entre los que se encuentra Ópera para Todos, con el cual ha llevado intervenciones operísticas en diferentes ciudades, y la Escuela de Públicos, que tiene como objetivo la creación de audiencias y espectadores para todas las expresiones artísticas. Muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias por estar aquí este día con nosotros. Gracias por moderarlo, Dante, y gracias a Nelson. Bueno, entonces, antes de hablar de historias o de proyectos del teatro sensorial, me gustaría que nos situáramos en el cuerpo, y cuando escuchamos teatro sensorial, ¿de qué estamos hablando? A ver, Nelson. Sí, hablo yo, Juan. Mira, teatro sensorial. Nosotros, como tú dijiste, siempre bajo la dirección de Enrique Vargas, empezamos en Bogotá, Colombia, en la Universidad Nacional, una investigación sobre el lenguaje sensorial. Enrique Vargas dirigía y tenía ya esta idea de investigar sobre el lenguaje sensorial. ¿Y qué es el lenguaje sensorial? Es cómo narrar historias con todos los sentidos, con todo el cuerpo, que en realidad decía el mismo Enrique Vargas que no tenemos muchos sentidos, sino que tenemos un solo sentido, y que es nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo se narran historias con el tacto? ¿Cómo se narran historias con los olores, con el gusto, con los paisajes sonoros y obviamente con lo visual? Pero al inicio intentábamos que lo visual no prevaleciera. Esa era la investigación que tenía Enrique, y cómo hacer para potenciar los otros sentidos. Ya digo, al final todos los sentidos se entrelazaban y narraban lo que nosotros queríamos contar, las historias que queríamos contar, porque finalmente, obviamente, hacemos teatro. Entonces, el lenguaje sensorial buscaba eso, cómo narrar con todos los sentidos. Sí. No, pues eso, un poco tomando referencia a Nelson, y lo que mencionaba sobre la historia del cuerpo. Efectivamente, el cuerpo está compuesto de los diferentes sentidos, y eso al final que se genera es una experiencia muy importante para los públicos, que en el lenguaje no le llamamos públicos, sino viajeros, de tal suerte que cuando se estudia el cuerpo completo y sus recuerdos, sus vivencias, sus experiencias, entonces la propuesta escénica es muy potente. La gente cuando va o, digamos, transita por uno de los espectáculos del teatro sensorial, no lo olvida jamás. Y lo he comprobado con muchísimas personas que han estado a lo largo de estos años, que han topado en algún lenguaje, con algún montaje, no se les olvida jamás. Creo que estamos teniendo un poquito de ruido, una Sí, interferencia. Esperemos que las personas que nos estén escuchando no la estén escuchando. Pero bueno. Luis, Nelson, yo les quisiera preguntar qué diferencia hay del teatro sensorial a una experiencia inmersiva convencional. Mira, había algo muy interesante desde los inicios. Enrique Vargas siempre buscaba crear experiencias donde, como dijo Luis, la persona que entra, o la persona, el viajero, la persona que vive esa experiencia, sea el protagonista. Pero aquí hay algo importantísimo, y es que no solo eres el protagonista en recorrer una experiencia, en recorrer una historia, en decidir cosas de la historia, sino que eres el protagonista porque la obra habla de ti, habla de tu historia. Esto es importantísimo. Habla de tus recuerdos, habla de tus vivencias, habla de tus amores, de tus primeras veces. Entonces, realmente la obra está hablando de ti. Eso como uno de los elementos. Y el segundo es del lenguaje sensorial que acabamos de hablar. Hace que
el espacio también te narre. Hace que el tiempo y el espacio tengan unos ritmos que te permite a ti vivirlo de verdad. No son cosas rápidas, no son grandes espectáculos, sino son espacios y momentos que te dan tiempo a ti para vivir la historia. Estos dos elementos son importantísimos. No estoy diciendo que esto no lo tenga las experiencias inmersivas de ahora. Estoy diciendo que estos dos elementos eran importantísimos cuando intentábamos nosotros hacer y crear las experiencias. Insisto, no solo eres el protagonista por recorrer y por entrar y salir y decidir, sino que las experiencias que nosotros creamos tenían parte de tu historia. Y eso era importantísimo. Y algo que me parece muy relevante es que, y que es una diferencia, digamos, entre lo inmersivo como lo conocemos hoy, es esta posibilidad de que en los montajes que diseñamos y que hacemos está la mano del hombre. Es decir, lo que construimos en los espacios que nosotros les llamamos de pronto cámaras, es el trabajo del hombre, como si fuera un artesano. No te vas a encontrar ahí una pantalla LED, no te vas a encontrar la tecnología. Eh, Trabajamos desde, valga la redundancia, el origen del trabajo del hombre con el hombre, hecho por el hombre. Y eso conecta de alguna forma e involucra de alguna forma al espectador, al viajero, y lo lleva hacia otro lugar, porque ahora con un poco estos espectáculos inmersivos con pantallas, luces y todo esto, también te mueven y te llevan a otros lados, pero no a estos lugares íntimos y personales y como decía Nelson, del espectador y del viajero, ¿no? Sí, Ahora, perdón, y al final yo supongo que realmente no hay diferencias, como todas las artes y como todo el teatro y todas las artes en general, intentan eso, que tú vivas algo, traerte aquí. Una pintura también te habla y te hace vivir algo. Una pieza musical, ya que Luis ha hecho estos eventos de ópera y todo esto, también buscan envolverte y contarte una historia en donde tú estés ahí dentro. Entonces yo supongo que no hay diferencias, las diferencias es como en todo, cómo se hace, qué elementos se utilizan pero supongo que, bueno, sí hay diferencias, pero que todos intentan narrar, atrapar, contar de la misma forma más. y bueno, pues Monterrey es una ciudad que está asociada con lo industrial o la productividad. ¿Cómo entra aquí un lenguaje que apela a la sensibilidad? Pues fíjate que me voy a remontar digamos, a la primera vez que yo escuché de este lenguaje. Yo vivía en la Ciudad de México, estaba recién terminando mis estudios de arte dramático allá en Casa Azul, en la Ciudad de México, y vengo a Monterrey y me encuentro con un aviso de que habían una audición, un casting para artistas para participar en un proyecto de una compañía que se llama Teatro de los Sentidos. Leo un poco, me pareció muy interesante, hago una especie de preselección y me voy y regreso a Ciudad de México. Pasa el tiempo y después me avisan que estaba seleccionado. Posterior a eso, ya entro en un proceso que justamente lo dirigió, este taller lo dirigió Nelson con Giovanna Nelson. No, Patricia Menicheli. Con Patricia Menicheli, es cierto, a quien le mandamos un saludo si nos está viendo. Entonces nos hicieron transitar por un taller, una especie de introducción al lenguaje, y después de haber entendido un poco el lenguaje, pasamos directamente ya a habitar, que es como le decimos nosotros al proceso de actuar, digamos, en una obra cotidiana. Nosotros no actuamos, sino habitamos el espacio. Entonces tuvimos ese primer momento de laboratorio para entender y comprender
el lenguaje, que sí tiene muchas particularidades, por eso es una poética, es un lenguaje, porque tiene una serie de conceptos que están ahí y que necesitamos conocerlos para poder después trabajarlo desde el lado del habitante. Pero llega a una ciudad efectivamente que está permeada siempre por la intensidad del trabajo, por la intensidad de la industria, del dinero, de lo material. Y este tipo de lenguajes lo que hizo fue generar pues una especie de oasis en esta gran ciudad y que además hay que decir, los espectáculos regularmente tienen una estructura dramatúrgica que permite, decimos nosotros, bajar al espectador, digamos, al viajero de la energía cotidiana e introducirlo a una experiencia más onírica, pero al final también a través de una estructura dramatúrgica poco a poco salir de ese momento onírico. Entonces, claramente se trabaja de cierta forma para poder hacer inmersión en estos mundos oníricos y por eso creo que es una especie de oasis en una ciudad tan industrial, tan materialista, etcétera. Lo bueno es que es en una ciudad muy industrial, pero justo la primera obra que hicimos, bueno, que llevó Teatro de los Sentidos, que es la misma que estoy diciendo que dirigía Enrique Vargas y nosotros estábamos allí cuando fuimos a México. Lo interesante es que justo se hizo en el Parque Fundidora, que era como algo muy representativo, ¿no? Como muy industrial, como muy, obviamente ahora es un parque, yo hace rato no voy, pero me acuerdo que había mucho de industria y tal. Pero nosotros tenemos, y nosotros hicimos también aquí en Barcelona, cerca de Barcelona, un espectáculo sensorial dentro de una industria, que ahora ya no es una industria, era una industria textil antigua y ahora es un centro cultural muy grande. Pero Creo que hay un tema con el internet, Nelson. Yo creo que Se ahorita paralizó un poco la pantalla. sí, se le trabó un poquito. Bueno, pues esperemos mientras se conecta, podemos seguir charlando, ahorita seguramente se conecta. Luis, bueno, yo te quisiera preguntar, aprovechando ahorita que se conecte Nelson, Ajá. ¿qué cambió en tu forma de entender el teatro después de esta experiencia? Fíjate que mucho. A ver, déjame ver porque creo que está aquí intentando Nelson. Dame un segundo. Ahí estás, Nelson. sí, no sé, me sacó de pronto, no sé por qué. Pues aquí te esperamos, continúa. No, y estaba diciendo que hicimos este espectáculo en esta gran fábrica textil y esto, y Dante y Luis, y porque cada muro, cada ventana, cada puerta, cada calle también narra, también cuenta cosas, y más si son, imagínense una industria grande donde habían no sé cuántos trabajadores, donde sucedía, donde estos trabajos hacen parte de la historia de una ciudad. Si uno se podría hablar de Monterrey a través de los trabajadores, de los oficios, si encontramos una fábrica antigua, ¿qué nos cuenta esa ventana? Esa gran máquina que nos cuenta ese suelo que está lleno de huellas de todos los trabajadores. Entonces hay mucho, mucho dentro de lo industrial. Luego nosotros lo llevamos para narrarlo de forma poética, como dice Luis, pero se encuentran muchas historias en cada una de esas ventanas o esos rincones o lo que se imaginen, hay una historia para contar. Nelson, y de lo que tú te acuerdas cuando llegaron a Monterrey, ¿qué podría ser para ti lo más desafiante que representó traer este montaje o estos montajes? Claro, nosotros íbamos con mucha ilusión porque era el Fórum de las Culturas de Monterrey y realmente era una programación, no sé, creo que fueron como 3 meses, Luis, si no recuerdo mal,
y entonces íbamos con mucha ilusión, también regresábamos, nosotros ya estábamos radicados aquí en España y regresábamos como a América, allí a México, y entonces, claro, siempre que llegamos a un lugar nuevo, hacíamos esos talleres, talleres de el lenguaje, y porque utilizamos, como decimos, nos gusta utilizar actores también de los sitios donde íbamos, para que ellos sean parte de las historias, que tengan este color, de las historias del sitio o del lugar donde nos íbamos a presentar. Entonces teníamos mucha expectativa, cómo sería este gran festival de Fórum de las Culturas, habían compañías de muchos países y cómo iban, perdón, y cómo iban obviamente no a funcionar, pero cómo el público iba a recibir las obras que nosotros llevamos, porque llevamos dos obras a este gran foro de las culturas. Y de hecho, cuando llegamos allí, con los talleres que hicimos, como dice Luis, con el montaje, todo, claro, era muy especial. Tenía este tono especial de hacerlo allí, porque nosotros habíamos creado este espectáculo aquí en España, de un nuevo lugar, con actores nuevos. Era siempre, todo era un desafío. En un espacio donde iba a haber mucho público, porque era el fórum, donde iba a haber muchos encuentros, y para nosotros fue muy emocionante. Desde el inicio, ya cuando hicimos los talleres, hasta el final, hasta que acabó el fórum, que fue como en el mes de diciembre, no recuerdo. Cada día era un desafío, podemos decirlo. Sí, y es que además creo, si no, sin temor a equivocarme, que fue la única compañía que estuvo en funciones durante 3 meses del fórum. O sea, fue un esfuerzo increíble porque además 2 montajes y los 3 meses completos de trabajo. Yo me acuerdo que estuvimos varios grupos trabajando, varias etapas. Primero estuvo un grupo y luego se agregó un segundo grupo. Entonces éramos muchos compañeros y colegas de aquí de Monterrey y de otras partes del país que estuvimos trabajando, pero era una temporada larguísima de 3 meses con 2 montajes. Imagínate, claro, 3 meses de presentación del mismo espectáculo, pues ya eso es todo un desafío. Sí. Oye, Luis, y te puedo repetir la pregunta, apelando a la experiencia humana, ¿qué cambió en tu forma de entender el teatro después de esta experiencia distinta? Fíjate que algo que sembró de manera inmediata el teatro sensorial en mí y en mi forma de hacer teatro y de abordar la escena, una de las grandes cosas fue la creación colectiva. Yo hasta ese momento no había trabajado creación colectiva o creación colaborativa y entendí que el grupo puede trabajar de esa forma. Y a partir de ahí, la verdad es que el Origen Teatro, nuestra compañía, se ha manejado, o bueno, ha trabajado siempre creaciones colectivas. Entonces, es una manera compleja de crear, porque es compleja, pero tiene muchísimas recompensas. Es bellísimo. Lleva su tiempo, lleva su proceso. Sí, lleva su tiempo, su proceso. Además, pues obviamente, pues un grupo de artistas hay muchísimas ideas. Lo complejo siempre es ir poco a poco encaminando el proceso hasta llegar a lo que uno quiere o el grupo o el director desea, ¿no? Ese es algo que me marcó mucho, la creación colectiva. Otra cosa que me parece que fue muy relevante para mi proceso, fue el tema de la iluminación. En el teatro sensorial, los habitantes, es decir, los actores, los ejecutantes, construyen su entorno, su cámara, su espacio, ellos mismos. O sea, nosotros mismos construimos el espacio, iluminamos, ponemos sonido. Entonces, esa parte de hacerlo tú es muy potente y a mí me marcó muchísimo. Y particularmente el tema de la iluminación, o sea, el cómo la penumbra puede lograr cosas en el espectador, las sombras, la penumbra, la oscuridad,
el poder nivelar los diferentes niveles de luz, de fuentes de luz, la cantidad de fuentes de luz en un espacio, la temperatura de la luz. Es decir, para mí el tema de la iluminación es esencial en el teatro. Sin luz no puedes construir la escena. Y muchas veces estamos acostumbrados a trabajar la escena y al final, el último día, poner luces y entonces que suceda lo que tenga que suceder. Y creo que no, aquí algo me acuerdo muy bonito de un concepto que era esculpir el espacio. Y entonces la iluminación y la luz, las fuentes de luz te permiten eso, ir esculpiendo poco a poco el espacio escénico. Sí, sí, decía Enrique Vargas, cómo esculpir en la oscuridad, cómo empezar casi la oscuridad como si fuera un papel en blanco y empezar con lo mínimo para empezar a esculpir qué nos cuenta esa mínima luz, qué nos va a contar más si está proyectada, si está lejos, si está cerca, sí, y todo. Y importante otra vez, tiene que narrar, tiene que decir los elementos, los objetos, la iluminación, los paisajes sonoros, los olores, todo narra, cuenta. Por eso dice Luis, yo lo pongo este libro aquí, no porque el libro quede bien ni porque es bonito, sino que es parte de este libro está narrando algo de lo que estamos contando, hace parte, el objeto, la luz, el olor, todo, todo, todo. Las instalaciones son, ahora que tú dices inmersiva, pues yo entro y la instalación toda, las cámaras que dice Luis o las instalaciones, cuentan y nos entran y nos hacen olvidar, como dijo Luis, de bajarnos de la estoy aquí, si es de día, si es de noche, sino entras a un espacio-tiempo onírico, maravilloso, que te permite vivir la experiencia. Oigan, por cierto, si me permiten, la transmisión en Facebook tiene la posibilidad ¿cómo se llama? De generar algunos comentarios, así es que si alguien quiere por ahí en Facebook colocar algún comentario, pues bienvenido, ¿ok? Todos los comentarios bien recibidos. Y bueno, pues voy a cambiar un poco de tema y quiero platicar un poco de cuál fue la primera idea que detonó el origen teatro. O sea, surge a partir de este lenguaje o que me platiquen un poco cómo surgió. Fíjate que en el 2007 fue el Fórum. Se va a Teatro de los Sentidos y regresa a España y nos quedamos un grupo de artistas y de creadores aquí en Monterrey trabajando. Eh, no quiero mencionar porque se me va a olvidar seguramente alguno, pero fuimos muchos. Marlene, Thierry, Jorge, bueno, muchísimos, ¿no? Brenda, Marsella, mucha gente que estuvieron trabajando en el lenguaje. Entonces nos quedamos trabajando de manera permanente el lenguaje y me acuerdo que se llamó el grupo Libre Sentidos y después se terminó, se acabó ese grupo, luego surgió otro proyecto que se llamó Los Habitantes, con Ali, Marlene, Thierry, Brenda Marsella, un servidor, hicimos algunas cosas y también ese grupo desapareció. Y entonces es cuando, platicando con Nelson, decidimos diseñar una primera residencia de lenguaje de esta poética en México y la diseñamos para hacerla en Ciudad de México, con la excusa también de iniciar oficialmente los trabajos de la compañía, que hasta ahora pues le hemos dado el nombre del Origen Teatro. Fue así como un poco surge la idea de crear la compañía y a lo mejor ahorita Nelson nos platica un poco sobre esa experiencia de la residencia en Ciudad de México, que fue bellísima. Perdóname, que estás muteado. Ya. Ahora sí, sí. Sí, fue muy especial esa residencia. En la colonia Roma, yo me recuerdo mucho que era en la colonia Roma, no sé por qué, pero estuvimos en un espacio, en una academia de teatro, creo que hicimos, y hicimos un proceso, lo mismo, un taller, como creo que primero de introducción al lenguaje sensorial, después un taller de creación
porque teníamos ya nosotros, sí, Luis tenía esta idea, me comentó esta idea de, mira, a mí me gustaría hacer una compañía, y ahí fue donde Luis dijo, venga, y comencemos en el DF, y nosotros llevamos una idea, obviamente, estructurada de algo que queríamos hacer, y, yo recuerdo mucho, no sé, Luis, si te acuerdas del director de aquella, no sé si era una escuela, una academia, no recuerdo mucho porque ya fue hace varios años, que él vio el montaje final, porque entonces estoy diciendo, hicimos un proceso muy bonito de, primero una introducción al lenguaje sensorial, después un proceso de creación y al final una presentación del espectáculo que resultó de ese proceso. Realmente la estructura no era nada novedosa porque ya la hacía Teatro de los Sentidos siempre que íbamos a algún sitio, como lo digo, pero nosotros lo hicimos allí en Ciudad de México. Y recuerdo las palabras del director de aquel sitio, dijo, es que llevo años en este mismo espacio y ustedes lo han transformado y no lo reconozco. No sé por dónde entro, por dónde salgo. Él logró vivir una experiencia realmente muy envolvente, por decirlo. Y realmente hicimos la presentación. Fueron, no sé si 3, 4 semanas de trabajo y hicimos una presentación, un final de un espectáculo que salió muy bien. Que no recuerdo cómo se llamaba además. Buen punto, no me acuerdo yo tampoco. No Pero recuerdo. en esa residencia conocimos a nuestros amigos y colegas de Sensorama. Ellos estuvieron atendiendo esta residencia. Sensorama es un proyecto en Ciudad de México también con muchísimos años de trabajo alrededor de los sentidos y ahí conocimos a ellos. ¿Te acuerdas, Nelson? Sí, sí, ellos en Sorama de Ciudad de México tienen un trabajo muy interesante. Ellos, incluso ellos han mezclado, ¿no? Ellos tienen una mezcla de elementos teatrales muy interesantes y también, bueno, trabajan muchísimo y ya estaban obviamente investigando este lenguaje y fue un muy bonito encuentro con ellos allí en Ciudad de México. Que luego además, Luis, no sé si lo hablaremos más tarde, hicimos un proyecto con Sensorama, Sí, no sé si era en pandemia o después de pandemia, no sé, hicimos por ahí. una, una obra, una experiencia teatral online con actores de toda Latinoamérica. No sé si lo hablaremos después, pero que fue muy interesante. Quedó esta conexión con Sensorama y bueno, hicimos algunas de estas experiencias. Sí, ellos nos mostraron, recuerdo que fuimos a ver alguna experiencia que ellos tenían montada en aquella época allí en Ciudad de México y ellos hicieron parte también del laboratorio que nosotros hicimos allá en Ciudad de México. Bueno, pues yo también quisiera preguntarles, por ejemplo, ¿cómo les fue cuando trabajaron algo en Saltillo o qué particularidad tuvo trabajar allá el lenguaje? También suelto las dos preguntas en Colima, por ejemplo, ¿qué implicó en el contexto cultural de ese estado? No sé si me pudieran platicar. Sí, mira, hay que decir que Nelson siempre ha sido muy generoso porque siempre ha trabajado con nosotros aquí con nosotros en el origen. Siempre está puesto, siempre dice que sí. Entonces yo de pronto abuso un poco porque le pido cosas y él me dice que sí. Siempre está dispuesto, pero lo digo porque en el caso de Saltillo, pues él estaba en España y entonces nos fue asesorando desde allá. Creo que no sé si veniste alguna vez, Nelson. Sí, Sí, ¿verdad? sí. Estuvimos en una primera etapa allí en Saltillo trabajando un poco sobre la idea y sobre todo Sí. el sí. Entonces, y luego ya se regresa a España y desde allá nos ayudó a construir, a ir trabajando y todo. Fue un proceso muy lindo también en Saltillo porque también se convocó a gente de ahí, por supuesto, porque era el objetivo que la comunidad de artistas pudiera conocer el lenguaje y posteriormente, pues que ya, si así lo deseaban, pues pudieran continuar trabajando. Entonces igual hicimos convocatoria, hicimos un taller, entrenamos a los chicos al tema de la poética sensorial y lo hicimos en un lugar bellísimo que se llama la Casa Besana, que
que si nos está viendo por ahí Mabel, pues saludos a la gente de Saltillo. Mabel es una gestora, artista de allá de Coahuila importante, y tiene un espacio muy bello que es una especie de casona antigua, y nos funcionaba muy bien porque los cuartos están conectados entre sí, entonces permitía perfectamente hacer una especie de laberinto y digamos, de camino donde el público podía continuar de un espacio a otro espacio, y que en estas casas antiguas que seguramente muchos pueden identificar acá en el norte, en el noreste, que en el centro tienen un gran patio central, y entonces al final podía salir la gente y encontrarse en un espacio donde había una fuente y un jardín, etcétera, ¿no? Entonces la casa era perfecta para el proyecto, y hay que decir que empezamos de cero, o sea, es decir, fue un proceso totalmente original, nuevo, y empezamos a trabajar desde cero con la gente de allá. Nos fue muy bien, fue muy rápido, fue compacto, yo recuerdo porque Marlene Dalí nos ayudaba en la producción, y nosotros nos fuimos a vivir allá, íbamos y regresábamos, pero tuvimos alrededor de una semana para el taller, dos semanas o 3 semanas para creación completa y producción, y luego un mes siguiente de funciones. Entonces, un mes para taller, producción, creación, todo. Entonces fue compacto, pero al final fue muy, muy divertido, muy, muy divertido. Que sí, me he muteado otra vez. Y en Coahuila fue otro proyecto, ¿no? Este fue en Coahuila, y en Colima. Castillos en Coahuila, perdón. Sí, y en Colima en realidad ahí no fue montaje, fue un taller, también una especie de capacitaciones que hicimos con Claudia Espriella. Claudia Espriella, que también fue parte del grupo de artistas que trabajó aquí en Monterrey en el Fórum. Y ella es de Colima, y pues después de trabajar acá con nosotros en el Fórum, se regresó a su estado, y allá con ella yo me fui para allá y dimos algunas capacitaciones y talleres en Colima, que también fue muy, muy divertido y muy reconfortante el poder compartir digamos, la poética del lenguaje sensorial. En esa ocasión no hicimos montaje, ahí solamente fueron capacitaciones en Colima. Luis, ¿tú quiere decir que el Origen Teatro comenzó en qué año? Perdona. 2012. 2012. Allí en Ciudad de México. Fue Sí. donde antes todos estos artistas, bueno, trabajaste con todos los que quedaron en Monterrey, con la espinita, digamos, del teatro sensorial, luego otros montajes, pero fue con esta experiencia en Ciudad de México que empezó, ¿no? Como Sí. el grupo. Vale. Sí. Ahora lo tengo claro. Y bueno, pues me gustaría leer algunos de los comentarios que están en internet y que nos están haciendo. Y bueno, esta pregunta es en relación, la hace Cisco, en relación a la creación colectiva, que si nos pudieran platicar un poquito más y cómo se trata o cómo se gestiona la información y las aportaciones para el proyecto final. Y bueno, pues esa podría ser una muy buena pregunta. Si quieres empezar tú. Sí, sí. Obviamente, si estamos hablando, diciendo que estamos creando experiencias, pues obviamente el trabajo, las historias que trae cada uno son importantísimas para el montaje. Las historias que trae un actor, o como dijo Luis, le decimos habitante, pero bueno, un actor, y cada uno de ellos, sus historias que traen, sus recuerdos, todo eso, sus memorias, sus vivencias, son realmente elementos y que sirven mucho para la creación. Nosotros hacemos o intentamos que obviamente también el actor viva la experiencia, viva una experiencia durante la creación. Que esto lo voy a decir, lo decía mucho Enrique Vargas, pero que tú haces a la obra, pero la obra también te va haciendo a ti. Entonces, claro, también yo para poder, ¿cómo se dice? Crear una experiencia para una persona, tengo que estar viviendo una experiencia yo también.
como actor, quiero decir. Yo tengo que estar siendo parte de esa experiencia, no el protagonista, porque el protagonista es, ya dijimos que es el espectador, pero yo tengo que estar viviendo con elementos que me permitan ser parte de esa experiencia. Y entonces por eso la creación colectiva o que todos, no sé, obviamente ahí de qué se va a hablar, qué historia se va a contar, qué elementos queremos trabajar, la dramaturgia de la obra se tiene, pero todos los elementos, y esto se hace como teatro convencional, en la creación colectiva, todos se hacen improvisaciones, se hacen los mismos procesos, lo único diferente obviamente es que se hace con el lenguaje que nosotros estamos manejando, con el lenguaje que utilizamos, que es el lenguaje sensorial. Pero se improvisa, se traen diferentes historias de cada uno, se mezclan, se trabajan y luego se van entrelazando para contar la historia que se quiere contar. Sí, regularmente un proceso, digamos, circular, es decir, se trae trabajo, se hacen cosas y luego ese trabajo se toma por parte de quien está un poco a cargo del proceso, se analizan cosas, se vuelven a soltar y regresamos. Es una especie de trabajo que es muy circular porque vamos trabajando algunos temas y le vamos dando diferentes posibilidades a lo que estamos haciendo en conjunto. Eso es muy enriquecedor porque regularmente justo el teatro común y corriente, digamos, es el que tú como actor llegas, te aprendas el texto y llegas con tu texto aprendido a que te digan qué hacer en la escena, ¿no? Y acá no, acá tienes toda la libertad de poder proponer algo, nada está equivocado. Eh, yo siempre he dicho que cualquier inquietud, cualquier idea es bienvenida, nada está mal en el proceso. Digamos, hay cabida para todo, poco a poco se puede ir y después se va ciñendo un poco y se le va dando dirección, pero es un proceso muy enriquecedor también para los artistas, para los actores, porque finalmente cuando ya estás en funciones, lo que estás ahí haciendo es muy tuyo, es muy del grupo. Entonces, eso es muy, muy importante para el proceso. Comentando un poco del trabajo del cuerpo, de la relación del cuerpo en el habitante, ¿cómo nos podrían platicar un poco de esta relación? El habitante, digamos que es, otra vez, El actor. el actor. Y el público le llaman viajero. Entonces, ¿cuál es esta relación de los cuerpos, la intimidad que trabaja el teatro sensorial? Yo no sé si a lo que te refieres es, supongo que sí, que el espectador está muy cerca, es una relación muy íntima, ¿no? Sí, 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 de la proxémica. sí, sí, no existe. Al crear la experiencia, entonces está muy cerca de él y tú tienes que estar muy presente con todos tus cinco sentidos, con todo tu cuerpo, pero a la vez lo estar muy presente, pero a la vez ausente para que el otro sea el protagonista. No sé si me estoy explicando bien. Claro, yo estoy muy presente para ayudarte a que tú vivas la experiencia, pero a la vez tengo que estar lo bastante ausente para que tú la puedas vivir, porque el protagonista eres tú ¿cómo se dice? Con todo tu cuerpo. Y Luis quiere decir algo. Sí, es que te quería interrumpir porque eso cuando yo lo viví como actor fue muy difícil entenderlo y después lo entendí, lo comprendí, es maravilloso. O sea, mientras más presente estás, más desapareces. Es bien extraño y bien complejo de entenderlo, pero en este lenguaje tienes que estar presente pero desaparecer, porque el público no puede salir diciendo, ay, qué buen actor.
ay, qué bien lo hizo. No, si hace eso el público es que estuviste muy presente. El público no te tiene que identificar, tienes que desaparecer para el público. Te interrumpí, continúa, Nelson. No, pero mira, Luis, que ahora que lo dices, en el teatro, en toda clase de teatro, pasa lo mismo. Tú te acuerdas es del personaje, no te acuerdas del actor, porque olvidaste de quién hizo el personaje y te quedó fue la historia y el héroe o el que, no sé, el personaje te quedó y te olvidaste de quién lo hacía, quién lo interpretaba. Entonces igual no te acuerdas del actor, sino que te acuerdas es del personaje que está. Y entonces estás hablando, yo no, Dante, que la pregunta, o si alguien la hizo o tú la hiciste, entonces estás muy presente tú con todos tus sentidos, narras con todo tu cuerpo, nadas con, ¿no? Decía, porque tenemos los 5 sentidos y obviamente porque estamos trabajando no solo con lo visual, sino con todos los sentidos. Entonces tu cuerpo está muy adentro, tiene que estar muy adentro. Estás escuchando con el tacto, estás escuchando con el gusto, estás escuchando también los paisajes sonoros, estás escuchando con los ojos, tocando con, digo, escuchando con la punta de la yema de los dedos, decía Enrique, o era parte de una obra que teníamos. Con todo tu cuerpo, entonces tienes que estar muy con tu memoria del cuerpo, con lo que cuentas, con lo que dices, estás muy... Y algo importante que no sé si al hablarlo, pero claro, al estar tan cerca el viajero que dijimos, y yo como habitantes, es muy importante crear una complicidad, un juego de complicidades para hacer que realmente yo somos cómplices y estamos viviendo esta historia. Y la persona que entra quiera jugar, quiera vivirlo, quiera experimentarlo, quiera entrar. Entonces, esa complicidad que se crea, hay muchos más elementos, obviamente. Como Luis dijo, hay la poética del espacio, hay la poética de la oscuridad, la poética de los olores. Y todo esto hace otra vez, cuando se unen todas como una partitura, una gran partitura, que hace que tú vivas la experiencia. Sobre esta complicidad que habla Nelson, es algo también muy importante porque hay montajes que hacemos de laberintos donde entra el público de una persona por una persona. Cada 5 minutos entra una persona, tal suerte que ese espectáculo lo vive solo una persona cada 5 minutos. Y a uno como actor, como habitante, le toca recibir a una persona cada 5 minutos, entenderla, leerla, conectarte con esa persona de manera sincera, generar esta complicidad y hacerla que viva esta experiencia de esta pequeña cámara. Y eso lo tiene que hacer cada habitante. Por supuesto que hay públicos difíciles que de pronto llegan y a ver qué es esto. O sea, no han entendido nada, es normal, pero es obligación, digamos, o es tarea del actor de nuevo tratar de llevarlo a este mundo onírico y generar esta complicidad. Es muy difícil generar esta complicidad de manera sincera. Yo, de manera muy particular, decía que me tenía que enamorar cada 5 minutos, porque tenía que ver a una persona nueva, leerla y enamorarnos en el buen sentido de la palabra, ¿no? Enamorarnos en un espacio donde estamos abiertos los dos, estamos sinceros los dos, estamos queriendo los dos jugar, porque el juego es muy importante en este lenguaje, y luego ya lo despides, y entonces te enamoras de 30 personas en cada función, decía. La pregunta que hizo la persona antes sobre los procesos creativos y todo esto, ¿no? Y lo que acaba de decir Luis, es muy importante en los procesos creativos colectivos que hacemos, o sea, el juego y los diferentes niveles del juego y los elementos que tiene el juego, desde unos juegos muy básicos hasta unos juegos mucho más complicados. Porque si nos damos cuenta, esto lo quería decir,
Por eso la base es el juego, porque el juego tiene, yo soy protagonista, tengo riesgos, tengo complicidad, tengo intimidad, tiene todos los elementos que tiene una buena experiencia. Ahora dije 3, pero tienen muchísimos. Y entonces esos procesos de creación tienen mucho de ese juego. Y repito, diferentes niveles de juego, desde los más simples a los más elaborados, los más complicados. Yo creo que hay mucho que platicar y que conversar. Ya llevamos 50 minutos del tiempo y bueno, tenemos que empezar a cerrar. Yo quisiera preguntarles brevemente qué están haciendo este año o qué han estado haciendo últimamente en teatro y dónde los podemos encontrar por si alguien que nos está viendo quiere escribirles, tener contacto con ustedes, cómo podría ser. Y bueno, pues, ¿quién empieza? Nelson, si gustas. A ver, ya me activé el micrófono. Vale, sí. Yo estoy en Barcelona, yo trabajo en Barcelona y actualmente tengo un espectáculo que se llama, lo acabo de presentar precisamente el fin de semana pasado, un espectáculo que se llama Las abejas pican a los rostros tristes, que habla particularmente de los deseos y los sueños que tenemos, los deseos que tiene la gente, los sueños, los que se cumplen, los que no se cumplen, los que están por cumplirse. Ese es el proyecto como es. Lo hago junto a Stefan Ledé, que es otro compañero de aquí, un músico y compañero de aquí de Barcelona. Y también trabajo mucho con la memoria, con trabajos de investigación sobre la memoria. Esto lo hago con la asociación La Inefable, con Giovanna Pezzulo y Stefan Ledé otra vez. Y hacemos trabajo de memoria en los barrios, en rescatar esa memoria que no está escrita, que no está contada. La historia de la gente del barrio, de los que llegaron al barrio, de los que han hecho historia en los barrios. En los barrios y como dijiste en mi presentación, en ciudades, en pueblos, en lo que sea. Entonces, esos dos proyectos tengo más o menos. También participo en otras compañías, con una compañía que se llama Minimons aquí en Barcelona y participaba en Dinamarca también. Pero estos dos son los que tengo ahora más, que estoy trabajando un poco más. En mi caso, pues estamos celebrando y preparándonos para... Perdón, Nelson, ¿ibas a decir algo? Sí, y con el Origen Teatro, que vamos a hacer un montaje, claro. Sí. Pues este año preparándonos también para el 15 aniversario de la compañía, que es justamente en 2027. Pero previo a eso, justo el lenguaje del teatro sensorial nos permitió abrir otras líneas de investigación, como ahora lo hemos hecho con la trilogía de lo absurdo, y algunos otros proyectos. Y en este momento estamos iniciando un proceso nuevo llamado... Bueno, próximamente se los vamos a decir, mejor, próximamente se los vamos a decir, pero justo ayer tuvimos audiciones para el proceso, así es que ya tenemos un poco armado al elenco y estamos muy próximos a platicarles de qué va a tratar este proyecto, que también son una serie de estudios sobre un concepto. Van a haber varios momentos de este estudio. Y estamos, por supuesto, platicando con Nelson para poder hacer un proyecto juntos este año, si no es a finales, pues iniciando el próximo año. Así es que pues la compañía está ahí. Bueno, y también hemos hecho también cosas de teatro para niños, de intervenciones de teatro para niños. Tú, Dante, nos has acompañado en esa parte, tú te has encargado de esa parte bien importante de atender a los niños. Por ejemplo, ahora que tuvimos el montaje de La Caverna, que pues es un montaje pues, que tiene como base un concepto filosófico de Platón, pues fuimos a las escuelas ahora a hablar de Platón y de la filosofía, y eso fue muy bello porque
nos permitió profundizar muy fuerte con el montaje para adultos, porque era un montaje para adultos, pero después encontrar la forma y la fórmula para ir a platicar y de incentivar a los niños a acercarse a la filosofía, a las grandes preguntas de la filosofía y del hombre, ¿no? Entonces, bueno, la compañía está más activa que nunca, estamos muy contentos y trabajando para el próximo año, que es nuestro 15 aniversario. Pues agradecerles a los dos por esta charla, un poco como amigos, de lo que ha sido este recorrido del teatro sensorial, que llegó en el Fórum de las Culturas y pues ha tenido ahí varios escenarios en el país y bueno, con el lenguaje de manera internacional. Qué gusto escucharlos y aprender sobre todo de lo que han trabajado, de su vida en el teatro. Y bueno, pues agradecerles por esta reunión, a los que se conectaron, a los que estuvieron con nosotros. Por último, no sé si quisieran agregar algo, una idea, una propuesta que tengan o para ir cerrando. Nelson. No, pues yo, mira, cuando me plantearon, y vuelvo, reitero las gracias por esta invitación a esta charla, que la verdad es como sí, como de amigos, muy, muy distendida, muy tranquila, pero ahora que la hicimos, entonces este es muy, como que da mucho gusto hacer estos recorridos, ¿no? Por la memoria de lo que has hecho, pero no por resaltar todo lo que has hecho, sino que es como, es bueno, es como un viaje, un pequeño viaje que haces por partes de tu memoria, por momentos de tu vida profesional o de tu vida en general. Entonces es como muy, muy rico, ¿no? Tiene un sabor especial hacer esos recorridos y hacerlo así de manera como de charla y bueno, intentando a ver si responder alguna pregunta de las personas, pues es como muy, muy, llena mucho. Te sientes así como que, como una parte que se despierta que a veces. Y eso, iba a decir a propósito de despertar, nada, intentamos despertar ¿cómo se dice? Ese poder de la gente de querer investigar, de querer hacer cosas, de seguir haciendo cosas en teatro. Como dice Luis, hacíamos montajes laberínticos, ahora hacemos experiencias colectivas. Seguimos investigando y seguimos, sí, buscando de qué es lo que queremos contar, qué es lo que queremos hablar. Seguiremos haciéndolo. Nelson, ¿cómo estás en Instagram? Buena pregunta. Nelson.jara, creo. Es que con la red soy un poco, no soy muy... No, Lo pondremos en los comentarios. sí, luego lo pondré. Creo que es Nelson.jara, sí, en Instagram. En Facebook también estás como Nelson Jara. Sí. Sí, en Instagram es Nelson.jara y bueno, lo sabrán por ahí estoy con mi nuevo espectáculo y con todo lo que estoy haciendo. Oye, y pues puedo agradecerte a la gente que se pudo conectar, que esperen noticias de prontas del origen. Estamos cocinando varias cosas. Agradecerle siempre a Nelson, como ya lo dije, que ha sido siempre un aliado, un cómplice y un artista muy generoso para con nosotros y para los proyectos que hacemos en México. Y también agradecerte, Dante, por esta moderación, que hay que decir que pues también eres tu parte importante de nuestra compañía y que siempre tu presencia es muy relevante para nosotros y para el grupo. Así es que muchas gracias también por eso. Bueno, pues nos despedimos, nos vemos en la próxima. Esperemos que haya una próxima charla y pronto platicarles lo que viene. Va. Hasta luego, nos vemos. Gracias, hasta luego.